Obviamente. Silvia Lospenato, candidata a legisladora de la ciudad y diputada nacional. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por recibirme. Un ¿Qué onda placer. con ¿Qué esto? opinas? ¿Esto? Como vos Si vos- quieras. no. Si Si te Algunos sirve- lo usan y otros si no. te Yo la sirve primera vez bien, pregunté lo si no, mismo no. y después no lo usé. así ¿No? que- Ah, bueno. ¿Qué onda, Bueno, porque es Silvia? más cómodo sin auricular, perdón. Muy bien. ¿Qué onda con esto? ¿Qué te parece? Bueno, son estilos. Yo, digamos, tengo otro estilo. El mío es un estilo menos simpático probablemente, más serio, pero es la forma en que cada uno tiene que mostrarse. Y a mí me parece que sí hay una cosa que creo que es importante en la política, que es tratar de ser genuino. Cuando yo me quiero hacer la graciosa, no me sale, porque soy una persona poco graciosa, más bien bastante seria en general en la vida, y eso trasluce. Cuando vos sos de esta manera, te mostrás así, yo creo que a la gente ser genuino siempre, le gusta. Después el tema del insulto y todo eso yo no lo comparto en lo absoluto, pero no lo comparto porque creo que es importante también bajar los niveles de agresividad general. No solamente en la política, porque después esa agresividad se permea en toda la sociedad. Cuando vemos lo que pasó en las escuelas y en las últimas semanas, y vemos los chicos que van a las escuelas con armas o que golpean a sus compañeros salvajemente o que resuelven, yo creo que eso refleja una sociedad que va transgrediendo límites y va tolerando la violencia, ¿no? La violencia de la palabra, que después es la violencia física, y creo que eso no nos hace bien como sociedad, entonces mi estilo es diferente, pero también, creo que algo de lo que decía Sofía es así. Hay gente que le gusta ese estilo y bueno, está bien, hay gente para todos los gustos. ¿Cómo ves la elección? ¿Es un riesgo que esté tan...? Casi todos los candidatos que han venido acá nos dicen qué atomizada que están. ¿Cómo lo ves? Sí, es una elección muy especial esta de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero es que me parece que a veces se intenta confundir a la gente haciendo como que esta es una elección nacional y no lo es. El 18 de mayo solamente se eligen legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y por ende solo deberían discutirse en esta elección los temas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque un legislador nacional no puede resolver ninguno de los otros temas nacionales. Eso será un problema del Poder Ejecutivo, de los diputados y los senadores nacionales, y esto es octubre. En mayo es importante saber qué es lo que estamos eligiendo. Y estamos eligiendo legisladores, y los legisladores tienen una función bien específica, ¿no? Que es pensar cuál es la ciudad en la que queremos vivir, en la que estamos viviendo ahora, qué nos gusta, qué no nos gusta y cómo queremos seguir construyendo esta ciudad de Buenos Aires. Y por eso creo que esta atomización es que está poniendo en riesgo, y lo digo en riesgo cierto, porque la ciudad de Buenos Aires, si sabemos, cualquiera que vive en esta ciudad sabe que esta ha sido siempre la cuna del anti-kirchnerismo, ¿no? Probablemente con Córdoba también, pero la ciudad de Buenos Aires ha sido el lugar donde se le ha puesto un freno al kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo avanzaba por todo el país, la ciudad era el lugar que decía, basta, acá no, esta forma de gobierno no, estas ideas, por ejemplo, estas ideas garantistas no, nosotros ¿Te puedo queremos... hacer un punto ahí? Sí. En 2011 la elección salió Cristina Pinedo. Fue boleta corta, es cierto. Yo tengo un reparo ahí. Creo que es una ciudad bastante progre en muchas cosas. De hecho, vos sos una mujer bastante progre en tu manera de ver. Fuiste el discurso internacional del cierre, que fue épico, del debate por la interrupción legal del embarazo. Y déjame decirte que esta es una ciudad hasta progre con OSDE en algún punto también, en algunos barrios, donde Sí, también votan Cristina Pro en algún caso. Yo creo, bueno, porque saben diferenciar, porque el votante de la Ciudad de Buenos Aires, el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, diferencia su metro cuadrado, cómo quiere vivir en su ciudad, de otras ideas y qué se elige a nivel nacional. Por eso a mí me parece que este intento de confundir la elección es un intento que va a fracasar. Porque tal vez en otro lugar podés confundir, en la Ciudad de Buenos Aires no. Es demasiado informado el vecino de la ciudad para que lo confundan con lo que se elige el 18. Pero yo ahí tengo una diferencia con vos, porque yo creo que esta ciudad es una ciudad, por ejemplo, que valora muchas de las cosas que el PRO hace. Es una ciudad diversa, sin duda, una ciudad que
no solamente celebra la diversidad cultural, sino que invierte mucho en cultura. Nosotros tenemos la oferta cultural más grande de toda la Argentina y cuando yo recorro, muchos vecinos me reconocen eso y me dicen, miren, nosotros no estamos de acuerdo no creemos que la cultura sea tirar el dinero. Nosotros nos gustan los museos de la Ciudad de Buenos Aires, nos gusta poder ir al Teatro Colón o poder ir al Teatro San Martín o poder ir al 25 de mayo en Villa Urquiza. Queremos que haya más obras, nos gusta todo esto que tiene la Ciudad de Buenos Aires y no nos parece que eso sea algo que no esté bien. Entonces creo que están las dos cosas, pero sí hay un montón de cosas que nosotros no coincidimos, la mayoría, yo creo, de los porteños no coincidimos con el kirchnerismo y qué es lo que expresa Santoro. Porque yo sé que él tiene una cara amable del kirchnerismo, le digo yo, ¿no? A mí me hace acordar mucho lo que fue Alberto Fernández en la elección anterior, ¿no? Atrás de Alberto estaba Cristina. Y yo no sé si la gente estaba evaluando eso cuando puso su voto. Y para eso hay que mirar cómo ha sido él, cuáles son los valores de los porteños. Mira, yo repasaba algunas de las cosas. Santoro, por ejemplo, no votó la educación esencial. Esta ciudad de Buenos Aires fue la resistencia para la apertura de las escuelas. Acá se dio, no se dio en otros distritos. Fue la ciudad de Buenos Aires la que decidió ir hasta la Corte Suprema de Justicia para abrir las escuelas. Bueno, Santoro considera que la educación no es un servicio público esencial y lo votó en contra cuando le tocó votarlo en el Congreso. Por ejemplo, Santoro no acompañó el juicio en ausencia. Eso es un reclamo de toda la comunidad judía, sin duda, pero de todos los argentinos además, ¿no? Pero hay que decir que ese epicentro del terrorismo contra la comunidad judía se dio acá, en la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, no acompañar el juicio en ausencia, yo creo que eso no representa a los porteños. Votó en contra de la boleta única, votó en contra de la ficha limpia. Entonces, por más cara amable que tenga, representa las ideas del kirchnerismo, y no lo digo las representa porque los inventó, hay que mirar las cosas que votó. No acompañó la ley antimafia, no acompañó la ley para terminar con la puerta giratoria. Bien. Tenemos una mirada muy diferente del orden público, los porteños, respecto a la que representa Santoro y su lista en la legislatura. Silvia. Y eso es lo que se pone en juego. Ahora, ustedes son oficialismo ahora. ¿Qué cosas crees que no están bien en la ciudad y habría que cambiarlas? Mira, yo creo que no hay vecino en la ciudad de Buenos Aires que no haya visto una mejora a lo largo de toda la gestión del PRO. A todo el mundo que vive en la ciudad hay una obra o un servicio público que lo vio mejorar durante todos estos años. Y esa es la garantía de que lo que vean que falta lo vamos a seguir mejorando. Porque nosotros, en lugar de negar los problemas, jamás negamos un problema. Y cada vez que el vecino nos dice que tiene un problema, el que sea, digamos, si nos dice que tiene un problema con la basura, si nos dice que tiene un problema con la luminaria, si nos dice que tiene un problema con una calle, con un paso bajo nivel que necesita que, digamos, entre dentro del plan de obras porque le sigue retrasando su llegada a su hogar, nosotros escuchamos, planificamos y resolvemos. ¿Y por qué crees que en algunas cuestiones de ese tipo empeoró tanto en los últimos 2 años la ciudad? Mira, yo creo que con honestidad lo que hay que saber es que la ciudad no es una isla. La ciudad vive en un país donde todas las condiciones empeoraron en el último tiempo. Y al contrario, yo creo que el porteño sabe que tiene el privilegio de vivir de este lado de la General Paz, ¿no? Por supuesto que uno quiere tener más seguridad siempre, pero también sabe el porteño que cuando cruza del otro lado de la General Paz tiene miedo a que lo asalten, que lo maten, como le pasa a todos los bonaerenses, que salen a trabajar y no saben si vuelven, que tienen el corazón en la boca todos los días, y esto es distinto del otro lado de la General Paz. Entonces, tenés un reclamo, querés más, siempre querés más, pero también sabés que estás mucho mejor, y ese estar mucho mejor no es casualidad, es porque hay una gestión que se preocupa. Y respecto a empeoró, no en todos los casos se empeoró. Yo te diría, había una demanda muy grande por los manteros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no está tanto esa demanda ahora? Porque lo resolvimos, porque Jorge Macri dijo decisión, orden público, y resolvió el tema de los manteros, y no era irresoluble, viste que no era irresoluble, se pudo resolver. Y trabajando con el gobierno nacional también se resolvieron los piquetes. En conjunto, digamos, porque esta cosa de pelearse por la paternidad, pero la policía de la ciudad resuelve 3 de cada 4 piquetes que se daban en la ciudad de Buenos Aires y que está ahí la policía de la ciudad resolviéndolos. Entonces, yo creo, y respecto, te digo,
jamás vamos a negar un problema. Mira, yo una cosa que le critiqué toda la vida a Aníbal Fernández era esto, la sensación de inseguridad, ¿no? O la sensación de inflación, cuando Kicillof negaba que hubiera inflación y decían acá, menos pobres que en Alemania. Todas esas cosas nunca van a escuchar a nadie del PRO haciendo eso. Nosotros no negamos jamás un problema, buscamos una solución y estamos haciéndolo. Por eso estamos cambiando las tapas de los contenedores, reforzamos los barridos, ampliamos las líneas de atención al vecino para que nos diga. Ahora, también hay un poco de deshonestidad intelectual de algunos que saben que hay un problema social profundo también detrás de esto y no lo desconocen, porque ven a la gente revolviendo los contenedores, ven a la gente que se mete en los contenedores y en lugar de tener un poco de honestidad intelectual, decir, ahí hay un problema social que no puede resolver solo la ciudad, pero que la ciudad se ocupa. Por eso tenemos ejemplo, paradores. Por Marra, que es uno de sus ejes de campaña. Por todos, por muchos, que en lugar de con honestidad decir, miren, sabemos que esto no es el gobierno de la ciudad que no recoge, hay gente que se mete en el contenedor y saca lo que debería estar en el contenedor. Y además entender que eso no tiene una resolución fácil, porque hay que dejar de mentirle a la gente. No hay una ley que te resuelva los problemas sociales. Los problemas sociales se atacan con políticas públicas. ¿Y qué tenemos nosotros? Como no tiene ningún otro lugar del país, tenemos un sistema para atender a la gente en situación de calle, porque entendemos que nadie elige la calle para vivir. No es una elección de las personas vivir en la calle. Entendemos que detrás de cada persona que hay en la calle, 6 de cada 10 tienen problemas de adicciones o de salud mental. Sabemos que 7 de cada 10 vienen de la provincia de Buenos Aires. Esa es la estadística. Ellos también lo saben. Nada más que nosotros, en lugar de quejarnos, nos ocupamos. Y nos ocupamos porque sabemos que para el vecino es molesto y hay que resolverlo, pero también sabemos que hay personas Silvia, ahí, ¿no? Que no son cosas. Y para hablar de la ciudad también, y me parece bien el planteo de hablar de los problemas de la ciudad, te quiero preguntar por algo que sé que para vos es un tema muy importante. Y me imagino, porque te conozco hace mucho tiempo, que no debes estar de acuerdo con una decisión que sí tomó Jorge Macri, que es cerrar la subsecretaría de la mujer de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Te pido que seas honesta intelectualmente con tu historia en este caso. Soy muy honesta intelectualmente con mi historia, porque si hay algo... Mira, viste que a veces... El otro día escuchaba al presidente de la calle Pou diciendo, digamos, las 3 palabras que definían cómo él creía que había que gobernar. Y yo también tengo mis 3 palabras que me definen a mí como política, que son la perseverancia, la coherencia y la consistencia. Digamos, la consistencia porque a mí me gusta estudiar los problemas, me comprometo, aprendo lo que no sé, pero no me gusta chamullar y hablar de lo que no sé, ni encarar cosas que no voy a poder atender. Pero la coherencia para mí es un valor muy importante. Yo siempre defendí los derechos de las mujeres y lo voy a seguir defendiendo siempre. También te voy a decir que siempre estuve en contra del Ministerio de las Mujeres. Y lo dije el primer día y me generó algunos dolores de cabeza, pero lo dije, no sirven las estructuras no resuelven los problemas. Hay estructuras que son necesarias, hay estructuras que no son necesarias, pero una estructura burocrática no te resuelve un problema. En la ciudad de Buenos Aires no se ha desfinanciado ningún plan, que es lo que recibe la mujer. Las mujeres saben que en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires hay un centro integral de la mujer. Que cuando una mujer es víctima de abuso, es víctima de violencia, en la ciudad tiene contención, tiene refugios para los casos más graves y para los casos menos graves tiene contención, tanto a nivel de la justicia de la ciudad, que trabaja muy bien en estos temas, como del gobierno de la ciudad, que tiene una oferta que no existe en ninguna otra parte del país. De hecho, nosotros recibimos a mujeres, a veces de otra jurisdicción, que están en una situación desesperante y no las dejamos en la calle porque no sean porteñas. Atendemos a todas. Tenemos además la política que para mí es la política que más ha ayudado a las mujeres en los últimos años en la Argentina, que son los centros de primera infancia. En la Argentina, donde solamente es obligatoria la educación a partir de los 4 años, digamos, hay oferta pública a partir de los 4 años, nosotros, de los 45 días a los 3 años, para cubrir ese bache, tenemos centros de primera infancia que no existen en ninguna otra parte del país, porque una mujer que no tiene un lugar donde dejar a su hijo con tranquilidad y con seguridad no puede salir al mercado laboral. Y como a mí me preocupa que 1 de cada 2 mujeres en la Argentina no trabaja ni busca trabajo, no porque no quiera, no porque no necesita el dinero, sino principalmente porque no tiene dónde dejar a sus hijos para poder insertarse en el mercado laboral, y una mujer que trabaja un doble ingreso en el hogar
es más beneficio, obviamente, es mejor bienestar para sus hijos, para su marido. ¿Vos te crees que las mujeres no quieren tener ese doble ingreso? Sí, pero ¿qué hacen con sus niños de los 45 días a los 3 años hasta que puedan ingresar a un jardín? Yo lo que siento es que se cerró porque había que quedar bien con el gobierno nacional en ese momento. Que tiene un discurso muy polémico con respecto al rol de la mujer y a la diversidad. El jefe de gobierno redujo las estructuras en la ciudad de Buenos Aires, hizo una gran reducción, redujo unos 12.000 contratos políticos en la ciudad de Buenos Aires en este plan de austeridad. Esa es una decisión de Jorge Macri. Y en esa reducción de estructuras, cuando vos tenés que reducir estructuras, ¿no? En esa reducción creo que se eliminaron varias subsecretarías, entre ellas esas, pero no se sacó un peso de la política pública. Y yo inclusive en su momento lo hablé con él, porque por supuesto que no es una medida simpática, lo hablé con él, y una de las cosas que me garantizó es todo lo que va hacia las mujeres de la ciudad se sigue invirtiendo. Nosotros no dejamos de invertir porque nos preocupan las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, y es más, te diría, yo desde la legislatura voy a tener mucho más control sobre ese presupuesto para asegurarnos que la política pública llega a quien tiene que llegar. Claro. Y a veces no es financiando estructuras. Y te lo digo porque el mejor ejemplo fue lo que nos pasó a nivel nacional con el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Durante muchísimos años decíamos no hay Ministerio de las Mujeres y por eso las mujeres están en esta situación. La verdad que el Ministerio no resolvió un solo problema, las víctimas siguieron aumentando, sigue habiendo trata en la Argentina, sigue habiendo violencia de género. No es justo comparar a Elizabeth Gómez Alcorta con Carolina Barone, me parece. Por supuesto que no, Carolina es una persona súper calificada que sigue trabajando con nosotros. Yo si quiero saber algo de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, es a la primer persona que llamo por toda su trayectoria, por su involucramiento y porque además sigue como yo los temas, preocupada. A nosotras todo el tiempo nos llaman que hay una situación. ¿Por qué? Porque te conocen, porque sabés que te comprometés, porque sabés que no vamos a dejar a ninguna mujer en situación de vulnerabilidad sin darle respuesta y nos ocupamos y Caro se sigue ocupando, pero lo que te digo es, la política pública no son las estructuras, no hay que confundir tener una estructura con tener una política pública. Yo prefiero menos estructura y más política pública. Silvia, nos están mirando más de 10.800 personas en vivo y nosotros interactuamos mucho con el chat y Rodrigo dice, bueno, ¿nos podés dar tus propuestas a futuro de qué sería lo primero que vas a hacer? Sí, las vamos a estar presentando mañana, así que hay algunas cosas que no voy a poder spoilear completamente, porque mañana vamos a estar presentando todas las propuestas que vamos a llevar a la legislatura, pero voy a contar algunas que ya son obvios que las voy a llevar. Obviamente yo quiero en la legislatura que avancemos con ficha limpia, pero además no quiero una ficha limpia digamos, reducida. En la legislatura voy a impulsar la ficha limpia más amplia que podamos, ¿no? Incluyendo todo lo que el resto de los legisladores permite y tenga ganas de incluir, porque en esto que te contaba de esta charla, porque tuvimos justo de pensar nuestro encuentro anual y vino el presidente de la calle Pou y yo me anoté un par de cosas que dijo extraordinarias. Pero una de esas es, él decía, hay 2 condiciones indispensables para hacer política. Dijo, ser buena persona y ser honesto. Y dijo, y no son virtudes, ¿no? La honestidad no puede ser que la honestidad sea una virtud. La honestidad debería ser una condición para hacer política. La ficha limpia va en ese sentido y vamos a ir. Quiero también en la legislatura que avancemos aumentando las penas para los trapitos. Los trapitos son una mafia que extorsiona a cualquier porteño que quiere ir a ver un espectáculo, un recital, un partido de fútbol. ¿Ustedes saben cuál es la pena hoy? La pena, la multa, ¿no? Es una contravención. Sí. ¿Cuál es la multa, digamos, no? 32.000 o 36.000 pesos es el mínimo de la multa. ¿Sabes cuánto te pide un trapito cada vez que querés estacionar? Sí. 15.000 pesos. ¿Les parece que es razonable? Muchas veces se anunció que se iba a hacer algo contra los trapitos y nunca se... Bueno, si tenemos más legisladores del PRO, les aseguro que vamos a ir en ese sentido. Por supuesto que si tenemos más legisladores de Unión por la Patria, es más probable que terminemos con un sindicato que nuclea los trapitos que con una ley que aumente las penas y que les ponga más días de trabajo comunitario. Digo, hay formas en que la ciudad también da un mensaje. Nosotros queremos este modelo de convivencia. Nosotros queremos una ciudad que sea
diversa, amplia, tolerante, que respete los derechos humanos, que respete los modos de vida de todas las personas, pero también queremos una ciudad ordenada, donde no se pueda hacer cualquier cosa, donde vos no puedas apropiarte del espacio público. Las dos cosas se pueden combinar, no es cierto que tenemos que ir de un extremo al otro. Podemos tener una posición firme de orden público y a su vez respetuosa de los derechos de todos. Silvia, en una empresa vos tenés el dueño, el CEO, el director, el gerente, el productor general. Esto no es con ánimo de desmerecer el rol del legislador, pero vos creciste mucho en la política, sos diputada nacional. Recuerdo cuando te conocí, tenías un rol muy importante que era secretaria de bloque, que para que la gente entienda, es la que cuenta los porotos, la que le dice al jefe de bloque, sesioná, pedí sesión porque tenemos los votos. Tenemos los números. Es como que sos el Mascherano del equipo, el que asiste al tipo que después quizás al Messi del equipo. Primero, ¿qué te incentiva a ser legisladora cuando ya recorriste un camino muy largo que incluye, repito, un fragmento internacional que fue el cierre del debate por la interrupción legal del embarazo con un discurso que fue épico? ¿Y podés tenerte un compromiso vos y del resto de la lista de que van a asumir la banca y no van a ser candidatos testimoniales? Lo primero es, mi compromiso es obvio que está. Yo voy a asumir mi banca porque lo que te decía, ¿no? Perseverancia, consistencia y coherencia. No podría cumplir con eso si no cumpliera mi palabra de asumir la banca. Lo segundo es, creo que todo lo que yo aprendí en el Congreso me va a servir muchísimo en la legislatura, ¿no? En una legislatura donde va a haber mucha gente muy calificada y que creo van a ser debates interesantes y a mí me va a encantar poder dar esos debates sobre la ciudad que queremos. Pero lo más importante de por qué yo acepté liderar un equipo, porque en realidad, digamos, el que vota la lista del PRO está votando al PRO de la ciudad de Buenos Aires, al PRO con Lombardi, al PRO con Rochi Figueroa, digo, para poner la experiencia y la gente joven del PRO. Lo hice porque entendí que algo que se le reclama mucho a la política, que es los mismos de siempre están los mismos. Nadie se va, ¿no? Como decía el Pepe Mujica, nadie quiere largar el pastel, ¿no? Lo decía respecto de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No quieren largar el pastel. Bueno, el PRO es tan diferente en tantas cosas que entre ellas en que va formando nuevos cuadros políticos, nuevos dirigentes, nuevos gestores públicos. Yo digo que el PRO es una escuelita de gestión donde vos haces todo tu caminito, vas aprendiendo y en un momento te dan una oportunidad. Nuestros fundadores tuvieron que enfrentar al kirchnerismo en los años más duros del kirchnerismo. Y para mí es un honor que yo, que no soy de la fundadora, soy la segunda generación del PRO, junto con otros que están ahora también liderando y que son la segunda generación del PRO. Por decirte a alguien, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, digamos, una persona súper joven, está haciendo una gobernación espectacular y también es una segunda generación, no es de los fundadores, y ya tiene un rol importantísimo como gobernar una provincia. Entonces, cuando te dan la oportunidad de una segunda generación de dirigentes, no importa cuál es el cargo, es la oportunidad, es reconocer que no tienen que ser los mismos siempre, que en el PRO hay recambio, que en el PRO hay escuela, que nosotros aprendimos de todo lo que hicimos estos años, pero además tenemos una mirada de futuro, porque a mí me interesa más, además de la ciudad en la que vivo y cuidarla, me interesa mucho más la ciudad donde van a vivir mis hijas. Claro. ¿Cómo va a ser la ciudad los próximos años? Y yo los invito a soñar conmigo porque esto ya empezó a suceder, pero lo van a ver muy claro en los próximos años. Vamos a tener la primera red de movilidad eléctrica pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno viaja a grandes ciudades del mundo y ves que han hecho la transformación hacia los autos eléctricos, que no tienen contaminación, que no tienen ruido, decís, ese es el futuro. Bueno, ese futuro empieza a construirse. El llamado a interés internacional Silvia, pasa la semana que viene. Sí. Para Tenemos una un juego línea que hacemos subte. con todos nuestros invitados. A ver. Te vamos a mostrar fotos de distintos dirigentes y la idea es que vos, con una palabra, los definas o digas qué pensás de ellos. Que se te ¿Dónde? pasa No tengo por que la mirarlos porque no cabeza. sé. ¿Qué? Allá arriba. Ahí Ahí arriba. ¿Empezamos, chicas? Ahí va, el primero, Adorni. El vocero presidencial. Bueno. Segunda. Karina Milei. A ver. Ya se la spoileamos. Ahí la tenés. La armadora política, la que toma las decisiones políticas en La Libertad Avanza. Muy bien. Tercera foto. Cristina.
La que siempre está a la vuelta de la esquina. Ok. No larga el pastel. No porque larga dice el que pastel. quiere presentarse ahora como legisladora en la provincia, así que no larga el pastel. Cuarta foto. Epa, acá tomate tu tiempo. No, uno de los fundadores del PRO que decidió abandonar el partido. Pero digo, vos trabajaste fuerte para él. Sí. Por eso lamento que haya tomado la decisión de abandonar al PRO, pero tiene todo el derecho le asiste a tener una fuerza política propia, a buscar un cargo público, todo eso es su derecho. Pero bueno, él decidió abandonar el PRO. Seguimos. Próxima foto. La ministra de Seguridad tiene bastante trabajo en la Argentina, ¿no? Estamos hoy asombrados con todo el tema de trata, delito federal, narcotráfico, delito federal. Hay mucho de qué ocuparse a nivel nacional. ¿Qué más tenemos? Siguiente. Mauricio Macri. El líder de mi partido político, el presidente de mi partido, una persona a la que admiro, que me ha enseñado muchísimo, me ha acompañado en todos estos años, pero sobre todo que ahora me da una gran oportunidad, ¿no? Es uno de los fundadores que cree esto, que cree en el semillero, que cree en el equipo. Creo que eso le debe venir del fútbol, ¿no? Probablemente, esta cosa de siempre ir buscando talentos para sumar, pero además darle oportunidad. La última. A ver. Milei. El presidente que eligieron los argentinos y que yo deseo que le vaya bien. Deseo que le vaya bien. Deseo Ok. mucho que le vaya bien, por nosotros, por todos digo, ¿no? Post elecciones, que ahora entendemos que están en campaña y bueno, es muy atomizada como hablábamos al principio, pero después, consultando temas como política, el gobierno nacional, un montón de reformas las va a tener que pasar por el Congreso, va a necesitar consenso. ¿Crees que ustedes van a acompañar, van a negociar? ¿Cómo va a ser eso? Mira, es excelente que lo digas porque yo miraba el otro día lo que salió publicado del acuerdo con el FMI, ¿no? Y nos concentramos mucho en lo que eran como las demandas inmediatas, la salida del cepo, y el tema del cambio en las bandas cambiarias y todo eso. Pero en realidad lo que se firmó es una cantidad de compromisos enormes, ¿no? Reforma laboral, impositiva. Reforma tributaria, exactamente, tocar la ley de coparticipación federal, régimen previsional, todo eso va a requerir, para mí, toda esa lista se resume en una sola palabra: consenso. ¿Y qué dice eso? Que la estabilidad que podría venir y que yo deseo que venga de este nuevo acuerdo, del fortalecimiento de las reservas del Banco Central y de que el plan económico sea exitoso, no depende solamente de un equipo económico, va a depender de la capacidad de construir los consensos para que esas reformas que figuran ahí, que figuran con fechas, muchas dicen noviembre del 25, noviembre del 26, entre ellas, por ejemplo, un presupuesto, ¿no? Que hace 2 años que no tenemos. Bueno, debería haber, hace 2 años no tenemos. Y no tenemos. Y eso es un nuevo compromiso que está en este acuerdo con el FMI. Eso requiere consenso. ¿Qué te dice eso? Para que sea sostenible la transformación, el cambio que todos deseamos en la Argentina, en un punto va a haber que ponerse de acuerdo. Muchas de esas cosas que además están en ese documento, ¿sabes qué? Constitucionalmente no se pueden hacer por DNU, porque son materia vedada para el DNU. O sea que sí o sí van a requerir de consenso. Y por eso me parece a mí que es tan importante no confundir. Claro, por eso es tan importante ni confundir al adversario, ni tener ni estresar el debate público, como hablábamos al principio de cuando yo me sumé a la mesa, ustedes están desde antes, ni estresar el debate público, porque después es difícil ir a buscar los votos y construir consensos cuando uno destrata. Entonces hay que siempre, yo tantos años de juntar votos en el Congreso, aprendí que el trato hacia el otro es muy importante, porque por ahí hoy estamos opuestos en una política, pero por ahí mañana voy a necesitar tus votos para que me ayudes a mí. Y eso implica respeto, hablar bien, ser tolerante, entender que todos los que estamos sentados ahí representamos algo, que representamos cosas diferentes y que tener diferencias en un tema no implica ser un opositor acérrimo, claro, ¿no? Silvia, yo te escucho y hablas de mucho de esto, yo lo veo de afuera, y esto es como el juego de la política. O sea, yo que soy, en este caso no soy porteño,
no voto acá, pero en general ciudadano. O sea, ¿por qué yo soy el perjudicado de lo que ustedes quieren hacer a nivel político y todo ese mundillo, esa interna política que siempre, me parece a mí, el perjudicado, el que siempre termina perdiendo es el ciudadano? Digo, ustedes como políticos en algún momento dicen, che, tenemos que cortar con con esta interna, con esta rosca. Nosotros hace un año y ¿cuántos meses? 1 año y 5 meses, ¿no? Desde que asumió el gobierno, hicimos exactamente todo lo contrario de eso que vos estás diciendo. En lugar de privilegiar nuestro interés partidario, en lugar de decir, che, esto nos conviene al PRO votar tal o cual manera, nosotros ponemos en el centro a los argentinos. ¿Le conviene a la Argentina que esto salga bien? Si le conviene que salga bien, nosotros estamos ahí. No importa si políticamente era mejor o peor. De hecho, algunos nos dicen, che, ¿no pecaron de inocentes en ayudar? No, porque nosotros lo que estábamos era ayudando a los argentinos. Y creo que eso es el reclamo más grande. Por eso, en esta campaña en la ciudad de Buenos Aires, nosotros, en lugar de contestar, digamos, al ruido que quiere meter la política, vamos a ir con nuestras propuestas concretas para decirle a los vecinos, si nos votan a nosotros, si nos eligen, es para construir esta ciudad, seguir construyendo esta ciudad. Es interesante esto que te plantea Pablo, porque en el chat se empieza a repetir ahora, no se entiende por qué fueron por separados el PRO y la Libertad Avanza. Hay como un miedo colectivo de los que están en contra del kirchnerismo, de por qué se dejó ir la posibilidad de ganar la provincia en su momento, y por qué ahora se está en peligro también la ciudad. Es que yo no puedo explicar una decisión de la que no participamos. Entonces, nosotros no participamos de esa decisión. La Libertad Avanza, mira, hubieron 7 elecciones anticipadas. En ninguna de las 7 provincias decidió acordar con el PRO. Pero, ¿por qué tendría que explicarlo yo? Digamos, nosotros sabemos que hay un riesgo hoy para los porteños y tienen razón los porteños en estar preocupados, porque si quien lidera la lista votó en contra de la educación esencial, en contra de la ficha limpia, en contra de la boleta única, en contra del juicio en ausencia, en contra de la ley antimafia, en contra de no votó la reincidencia y la reiterancia, y decís, che, eso es todo lo contrario de los valores que esta ciudad siempre ha sostenido. Bueno, lo único que podemos hacer ahora, que las cartas ya están echadas, ya la oferta electoral está en la cancha, lo único que podemos hacer es decirles que nosotros, que amamos la ciudad de Buenos Aires, el PRO tiene una comunión con la ciudad de Buenos Aires, con los vecinos, la vamos a cuidar. Mi tarea va a ser cuidarla. Yo quiero ganar esta elección para cuidar todo esto que construimos, pero sobre todo cuidar estos valores, que sé que son los valores de la mayoría de los porteños y que lamentablemente, digamos, esta división los pone en riesgo. Nosotros no queríamos esto, pero ya estamos acá y empezar a discutir, fue culpa de tal, ¿a quién le sirve? Nadie, ya está, es así. Nosotros vamos a mostrar nuestras propuestas, vamos a tratar de tener una campaña con respeto, digamos, tratando de debatir sobre las propuestas concretas de la ciudad que se viene e invitando a los ciudadanos porteños que se protejan a sí mismos y que nos acompañen en esta elección. Ahora, hay algo que se suele decir en la política, es que hay cosas que no tienen vuelta atrás. Un nivel de crítica o de agresión, que decís, yo siento que la Libertad Avanza como que pasa un límite con ustedes. Ahora les dicen Nokia 1100 y ellos dicen que son un iPhone 16 Pro, aparte del Pro, no el cualquiera. Digo, ¿no les mojan demasiado la oreja todo el tiempo? Mira, yo te voy a decir 2 cosas. 1, en política el que se enoja pierde, no es una cuestión de enojarse con eso. Hay que traerle soluciones a los vecinos. Al vecino no le importa si le soluciona el problema un Nokia 1100 o un iPhone 16 Pro, porque el problema del vecino es quién me va a arreglar el bache, quién me va a poner luminaria, quién me va a seguir capacitando a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Eso le interesa. ¿Quién va a asegurar que la educación pública de la ciudad siga teniendo la calidad que tiene, que se ve en las pruebas internacionales y sigamos mejorando? Porque siempre hay mucho para mejorar. ¿Quién está en mejores condiciones de darme eso? Y eso es lo que va a votar. Pero además hay un tema que para mí se confunde experiencia con obsolescencia. Yo creo que tienen un problema de confundir la experiencia con la obsolescencia. Hace un tiempo, en la campaña anterior, me acuerdo que a muchos de nuestros votantes los insultaban porque eran personas mayores y les decían viejos meados. Y llamarle a la experiencia, digamos, ¿no? Eso, pensar que porque una persona es grande, que lo único que tiene es
más experiencia en la vida, que lo único que tiene es más para mostrar qué pudo hacer, como que su opinión no importa porque ya pasó de moda, porque no es joven y no está en el último coso. Creo que es esa misma confusión que está ahora, con experiencia con obsolescencia. Yo respeto la experiencia muchísimo. Es más, yo prefiero que a mí me opere un médico con mucha experiencia que uno que nunca le voy a hacer una operación. Yo. Capaz que otro dice, no, yo me arriesgo, a mí me gusta que se vende muy bien, que tiene un lindo TikTok, que es divertido, un médico te gusta genial. Cómo viene haciendo las operaciones. Ojo que Scaloni sale campeón del mundo. Claro, un médico No, pero genial. si no te gusta cómo viene haciendo las últimas operaciones. Claro, yo prefiero... Por la eso ciudad elijo, hoy yo creo que no está en su mejor momento. Entonces ahí te digo que... Y me falta ver autocrítica escuchándote. Mira, yo creo que todos los porteños tienen absoluto derecho a marcar qué cosas hay que seguir mejorando. La pregunta es, ¿quién te lo va a mejorar? ¿Un legislador? Digamos, un legislador, entre los 30 que se eligen es el que te va a traer la solución que necesitas, o un gobierno al que le interesa y que además tiene la responsabilidad hasta el 2027 de gobernar esta ciudad de Buenos Aires. Porque si no, digo, más allá de cómo vos te sientas, el bache te lo va a resolver el gobierno. La política pública, la atención a la mujer que está sufriendo violencia, te la va a resolver un gobierno. Sabiendo qué es lo que se elige, me parece que esta elección está bastante claro. Lo que nosotros elegimos son los valores, el rumbo, en qué se invierte, no se invierte. Eso es lo único que puede hacer un legislador, ¿no? Hay mucho legislador que te hace promesa de jefe de gobierno. Lo primero que va a hacer, te lo digo, el 11 de diciembre, al otro día que asuma, es defraudar esa promesa, porque no lo puede cumplir desde la legislatura. ¿Por quién Entonces, lo decís? Por cualquiera que te prometa esa solución. El que vos escuches que te da una solución que es gestión, te está mintiendo. Tal vez te convence para que vos le prestes el voto. El 11 de diciembre no te va a poder cumplir. Nosotros sí vamos a poder cumplir. Primero porque tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque los vecinos nos pusieron en este lugar, pero además porque nos preocupa resolver los problemas. ¿Vos crees que Adorni va a asumir la banca? ¿O que va a seguir, digamos... Él dijo que sí y él dijo que sí, que va a asumir y yo quiero confiar en la palabra de las personas. Si nosotros vamos a empezar a decir, yo no puedo decir que lo que dice es mentira. Él dijo que va a asumir su banca y bueno, esperemos que ahora en los próximos días sepamos exactamente cuáles son los proyectos concretos, qué cosas, cuáles van a ser sus propuestas. Seguramente que las va a expresar en los próximos días. Porque me parece que la idea, el eslogan de la motosierra, yo creo que es, casi te diría lo contrario de lo que quiere el vecino de la ciudad. A mí no hay ningún vecino de la ciudad que me pida menos obra pública. A mí no hay ningún vecino de la ciudad que me pida menos educación. Todos te piden más. Todos quieren más obra pública. Todos están preocupados. De todo. Escuchamos todo tipo de reclamos. Mira, desde a veces los comerciantes el otro día, por ejemplo, por la calle Córdoba, que me decían, mira, ¿se podrá hacer que en los fines de semana puedan estacionar los autos porque la bicisenda, que es muy cómoda para el que usa la bicisenda, pero le quita el lugar de estacionamiento y el comerciante le gustaría, me dijo, ¿se podrá uno de los carriles que los autos estacionen para que la gente venga a comprar a esta zona, que si no por problema de estacionamiento le cuesta venir a comprar? Desde eso hasta... Tenemos contenedores que se nos mete gente adentro, pero la gente me dice, los veo, vienen, revuelven, dejan todo revuelto y se van, algunos se meten adentro, bueno, nos cuentan cómo lo viven. Les preguntamos, ¿estás viendo el refuerzo de barrido? ¿No lo estás viendo? Anotamos la demanda, a cada uno que nos propone una cosa o que nos dice, enseguida tratamos de resolver ese problema, buscar la solución o explicarle qué pasó. Ayer estaba con un papá, por ejemplo, mirá todos los tipos de problemas. Un chico, jugador de fútbol en Platense, y me contaba, mi hijo, porque jugador de fútbol tiene horarios de entrenamiento, le cuesta mucho sostener el secundario. Se llevó 4 materias de primero. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo las tiene que rendir? ¿Cómo es ese plan para que si no repiten puedan ir reforzándose los sábados las clases? Todo tipo de demandas y para eso estamos. No hay una sola demanda en la ciudad, hay muchísimas, cada uno le afecta su metro cuadrado, pero también me tomo el trabajo de preguntarle a ese vecino, decime algo en estos años de la ciudad que hayas visto que mejoró.
La lista es larga, que te puede dar cada vecino. Hagan el ejercicio, pregúntenle, en tu barrio, no, digamos, porque, no sé, me encantó que elevaran las vías, me encanta el viaducto, pero no estoy lejos de mi casa. No, encima en tu barrio, ¿qué viste? Y todos tienen algo para contar. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos ustedes. Que pase buen día.